Cada libro incendiado ilumina al mundo. Así cita Elisa Corona Aguilar, ensayista, joven, traductora, guitarrista, a J.K. Rowling, autora de Harry Potter. El día de hoy está con nosotros en Luchadoras para platicar de censura y literatura infantil. No se vayan y volvemos con Elisa Corona Aguilar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras en Rompeviento Televisión por Internet. Yo soy Lulú Barrera y como cada miércoles les traigo a una mujer que nos hace plantearnos muchas preguntas acerca de nuestro mundo, de nuestra forma de pensarlo y de experimentarlo. Ella es Elisa Corona. Bienvenida, Elisa. Hola, Lulú. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Ya se nos hizo después de un tiempo de querer encontrarnos. Unas veces fallidas, pero al fin aquí estamos. Gracias. Pues Elisa, eres escritora, traductora y bueno, has recibido un premio, el Premio Nacional de Ensayo Joven José Vasconcelos, por un escrito en torno a Coetzee. Sí. Pero bueno, ahora más que hablar, vamos a hablar de Coetzee porque parece que es un leitmotiv en toda tu creación. Sí, es de estos escritores a los que siempre vuelvo, ¿no? De alguna forma, ya sea por su narrativa como por su ensayística, ¿no? Y bueno, justo para hablar de censura, que es el tema de tu último ensayo publicado, en esta edición tan hermosa que les queremos enseñar, a ver si por allá podemos hacer un acercamiento, que bueno, has publicado con Del Autor, una editorial independiente que comienza. Sí, de hecho este es el primer libro de Deleatur, del estudio editorial. Pues que es una aventura editorial como muchas, ¿no? Como diríamos una editorial hormiga en un mundo de grandes editoriales, pero que esperamos pues tenga éxito y que podamos seguir trabajando con ellos y sacando pues muchos libros que de otra forma no verían la luz. Sí, bueno, y además de que tiene un trabajo editorial muy cuidado, muy hermoso, y bueno, la portada, ustedes... A ver si en un momento le podemos hacer un acercamiento. La portada también es súper bonita, ¿no? Sí. Bueno, Elisa, para comenzar, quería preguntarte, porque el ensayo no es uno de los géneros literarios tal vez ni más populares, ni más seguramente producidos. Ni más trabajados, ¿no? Pero bueno, es el ensayo o el género más bien, es el ensayo el género en el que te encuentras o desde el cual has producido más. Sí, digamos que es el género en el que mejor me ha ido, ¿no? En el que, pues, fue el primer libro que publiqué, que es este libro de Amigo o Enemigo, que fue publicado por Tierra Adentro. Y bueno, pero digamos, es el género en el que mejor me ha ido, en el que más he publicado, pero la verdad es que también es el género que más me gusta, ¿no? Yo creo que es de esos géneros que no tienen tanto glamour, digamos, ¿no? Como la poesía o la narrativa, y que sin embargo es necesario para la formación, yo creo, de cualquier escritor. Y a lo mejor es mi caso y no el de todo mundo, pero yo creo que uno a veces empieza a escribir porque quieres compartir tu idea de un libro, ¿no? Lo que se te quedó de un libro en particular, o quieres responderle de alguna forma a ese libro, ¿no? que tanto te cautivó, y el ensayo creo que es la forma de hacerlo, ¿no? Es como un diálogo entre libros. Entonces creo que por eso es que estoy tan cercana siempre al género de ensayo. Yo creo que es lo que nunca voy a dejar de escribir. ¿Qué te gusta del ensayo, fuera de como esa potencialidad de diálogo, por ejemplo? Porque, no sé, la poesía, por ejemplo, o el cuento, la novela,
no siempre establecen una interpretación tan fija, ¿no? Están como más abiertos a la interpretación del lector. Que a lo mejor el ensayo no, porque justo trata de que el autor haga su interpretación de otros textos, no sé. Sí, exactamente. Yo creo que una de las cosas que más me gusta del ensayo es que habla del pensamiento, ¿no? O sea, pareciera que estamos como obsesionados todavía un poco, es una idea muy romántica de compartir lo que sentimos, pero no tanto lo que pensamos, ¿no? Y a mí me gusta mucho eso del ensayo, que es compartir realmente el pensamiento que hay, de las reflexiones y tratar siempre de encontrar la forma de decirlo lo más claramente posible, ¿no? Creo que es un género además muy libre, en el que se puede hacer prácticamente cualquier cosa y no estás como tan, los márgenes no son tan delimitados, entonces en realidad tienes muchas libertades, ¿no? Y como te digo, esta cuestión de que muchas veces el ensayo es el que es capaz de mostrar las ideas tal como son, porque por ejemplo a mí se me hace muy medio chafa esto de escribir narrativa con la idea de meter un pensamiento que ya tienes detrás, ¿no? Eso se me hace panfletario, ¿no? Sí. En cambio el ensayo es directo, ¿no? Yo quiero compartir estas reflexiones, esta forma Te de posicionas ya sin el temor a... Sí, a hacer algo que más bien parezca un panfleto, ¿no? Contar una historia con el pretexto de meterles ahí mi forma de pensar, ¿no? Esto es muy directo el ensayo, ¿no? Y es donde realmente eres tú mismo, porque tanto en la poesía como en la narrativa uno se disfraza de otra persona para escribir, ¿no? Y en el ensayo no, ahí eres tú, claramente tú. Y justo era una pregunta que tenía en mente plantearte, porque este libre pensamiento del ensayo o esta libertad, porque, bueno, yo estudié letras y escribiendo y leyendo ensayos, también yo siento a veces, sobre todo en los ensayos de crítica literaria, un poder aplastante de cierto uso del lenguaje que tú no empleas en tus ensayos. Tus ensayos sí son, como tú dices, ¿no? Escribir algo de una manera sencilla, de una manera clara, pero hay ensayos que se vuelven son muy barrocos, ¿no? Sí. Ajá. Sí, yo siempre he tratado como de ser lo más clara posible y hasta cierto punto de alejarme un poco de la academia, del lenguaje estrictamente académico que yo creo que a veces sirve para entorpecer la comunicación y para entorpecer la escritura y no te dice tanto, ¿no? Todos estos términos, por ejemplo, ¿no? en este primer libro que escribí sobre Coetzee, muchos académicos querían que yo metiera como este lenguaje, ¿no? de el metatexto, y yo creo que son palabras que no sirven para esclarecer lo que quieres decir, ¿no? En realidad nada más lo estás disfrazando de algo más complejo que podrías decir de otra forma, ¿no? Y yo sí he tratado siempre que escribo de pensar que mis lectores no son especializados, ¿no? Que si quiero compartir algo, pues que sea algo que cualquiera pueda agarrar y leer. Y creo que eso ha pasado más con este ensayo incluso que con el anterior, que a cualquiera le puede interesar ese texto y que no sea algo complicadísimo, ¿no? Que, como dices, de un lenguaje de la crítica que más bien parece que se trata de presumir de que se cuenta con otro lenguaje, ¿no? Sí, que al final también va dirigido a un sector bien específico y reducido también. Reducido y que sí, como muy, pues ya que están muy absorbidos por este lenguaje específico, ¿no? ¿Cómo es que llegas al tema de la censura? Yo llegué, creo, a este tema de la censura infantil en particular, porque me llamó mucho la atención que cuando Harry Potter estaba como en su máximo esplendor, que todo el mundo corría a leer el libro, que los estrenos de cada libro fueron así, pero... Había niños formados en librerías en Londres, ¿no? Que hicieron todos una escenografía, ¿no? En Inglaterra, en muchos lugares. Cuando pasaba esto, también Joseph Ratzinger dijo que esos libros minaban la cristiandad, ¿no? Y en Estados Unidos había gente quemando los libros de Harry Potter, ¿no? Y haciendo hogueras, ¿no? Con los libros que porque eran del diablo y así. Entonces me llamó mucho la atención cómo podían estar pasando estas dos cosas, ¿no? Al mismo tiempo, que fue un fenómeno
apabullante, ¿no? De gente leyendo el libro en una época en la que se decía que el libro iba a desaparecer. Y al mismo tiempo la iglesia y estaba... niños, además. Ajá, y además niños, ¿no? Que estaban... Mucha gente piensa que ya los niños no leen porque está la televisión. Y aparecen estos libros de Harry Potter. Y al mismo tiempo la iglesia y muchas, incluso sectas religiosas, lo quieren destruir, ¿no? Y dicen que es dañino y que hay que censurarlo, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención ese contraste. Dije, hay algo en esta situación de que un libro tenga tanto éxito y entonces provoca la censura, ¿no? Provoca a los que quieren borrarlo del mapa, ¿no? Justo es el apartado final de tu libro, donde abordas a Harry Potter y todo el tema de los muggles, etc. Sí. Pero bueno, vamos a volver con eso en un momento más. Estamos en Luchadoras con Elisa Corona hablando de censura y literatura infantil. Volvemos en un momento. Estamos de regreso en Luchadoras con Elisa Corona platicando de censura en la literatura infantil. Y Elisa, estábamos justo platicando del caso de Harry Potter, con el que cierras tu libro de ensayos. Cuéntanos, ¿qué son los muggles? Bueno, los muggles son las personas que, como nosotros, que no podemos hacer magia, ¿no? O sea, todos aquellos que nacieron fuera del mundo de la magia y que los que sí son brujos, los que sí son magos, les llaman muggles, ¿no? Entonces me pareció muy interesante el uso de esta palabra porque es una palabra que ya entró al diccionario, ¿no? Que fue tan usada por todo este apogeo, ¿no? Tan popularizada que ya está en el diccionario, ¿no? Es una palabra entonces creada por J.K. Rowling. Creada por la autora de Harry Potter. Y además pasa lo que pasa con muchas palabras, ¿no? Que curiosamente se puede usar en un sentido despectivo o pues en un sentido literal, ¿no? Que los personajes de Harry Potter a veces la usan así, ¿no? Como para agredir a todos los que no son magos, pero no es una palabra que implique un insulto, ¿no? Y es interesante porque, bueno, yo no es que yo sea una experta en Harry Potter, que en realidad no lo soy, pero solo estoy familiarizada, por ejemplo, con el primer libro que por mi hermano, ¿no? Que le gusta mucho. Y yo recuerdo cuando empecé a leer el primer libro cómo había todo este sistema de descrédito hacia los magos por parte de la familia con la que vive Harry Potter, que está muy orgullosa de ser normal, ¿no? Sí, es muy interesante, ¿no? Como empiezan los libros. El primer libro de Harry Potter empieza diciendo que la familia Dursley se enorgullecía de decir que eran perfectamente normales, ¿no? Y los muggles son los normales, pero los que son magos usan esa palabra como para insultar a veces a los que no pertenecen a su mundo mágico, ¿no? Y es interesante porque al final se revierte como esta situación de poder inicial de la normalidad y en realidad el mundo de Harry Potter es mágico y tiene sus propias reglas, ¿no? Claro, sí. Sí, a mí me gustó usar como estas palabras del título precisamente porque son palabras que sugieren siempre pues que de acuerdo al contexto
y a la intención del que la esté pronunciando. Pueden ser palabras buenas o malas, ¿no? Y precisamente por eso es que no sirve de nada censurarlas, sino entenderlas, ¿no? Por ahí cito a un niño, ¿no? Que en una conferencia que dio Rowling en Harvard, que la invitaron a dar una de las conferencias finales de una generación, y que había como todo un ala, ¿no? Que decía que era una burla, ¿no? Que J.K. Rowling fuera a dar la plática, que pues eso le quitaba como seriedad, ¿no? A la generación. Y había un niño ahí que decía que eso lo decían porque eran unos muggles, ¿no? Y entonces, pues como que cada quien la utiliza como quiere, ¿no? Estas palabras. ¿Y por qué esta palabra, o por qué el muggle es el centro de disputa en la censura de Harry Potter por la Iglesia, por ejemplo? Además, el gran censor que ha sido el Vaticano históricamente. Claro, sí. Sí, bueno, es muy curioso, ¿no? Porque obviamente que toda la censura que provino de la religión, en el caso de Harry Potter, pues tiene que ver con que ellos creen que los libros enseñan magia negra, o que enseñan a creer un desconocimiento del libro, ajá, o que enseñan creencias religiosas, ¿no? Y casualmente pues los niños dicen que no, a todos los niños que se les pregunta eso, responden como que eso que tiene que ver, ¿no? Que incluso hay niños católicos que lo leen y que no ven ningún problema, ¿no? En leerlo. Y entonces una de las palabras, ¿no? Que surgieron ahí, que los religiosos señalaron, fue que además inventan una palabra que es para atacarnos, ¿no? Y para insultarnos, que son los muggles, ¿no? Pero en realidad pues ves que ni siquiera tienen idea, ¿no? En primera pues no lo han leído. Pero lo que es como más curioso es que los niños siempre saben que hay, dan por sentado que no están leyendo religión, dan por sentado que es una historia, es un cuento, es fantasía. Y todos responden así, ¿no? Pues es que es fantasía, hay que explicarles a los adultos que eso es fantasía, ¿no? Y pareciera que los adultos son los que no entienden la diferencia, ¿no? Que no se les está dogmatizando con ese libro, ¿no? Y eso es algo central, yo creo, de algo que atraviesa todo tu libro, que tiene que ver con, que está latente, yo creo, en cada una de las piezas de las que hablas, que es como el mundo adulto percibe a la infancia o a la niñez, ¿no? Sí. Es el niño o la niña el que tiene que llegar a explicar, ¿no? Porque sí. parece que los adultos, no sé, ¿cómo crees que en la actualidad los adultos perciben a la infancia en general? Yo creo que, bueno, por fortuna, digamos, creo que ya hay un esfuerzo un poco más genuino, ¿no? Por acercarse a la infancia. Y bueno, eso lo podemos ver con este tipo de autores, ¿no? Con J.K. Rowling, con pues muchos libros, ¿no? Que han tenido mucho éxito precisamente por su cercanía con la infancia, ¿no? Los libros de Roald Dahl, de los que ya hablaremos. En español, pues Francisco Hinojosa, ¿no? Que es un gran autor infantil y que su éxito surge pues porque está muy cercano a la forma de pensar de los niños, ¿no? Pero por otro lado, pareciera que hay como dos corrientes totalmente opuestas, ¿no? El sistema educativo creo que es increíblemente deficiente. Claro. Y además parten de premisas totalmente equivocadas, ¿no? De que los libros hay que hacerlos cada vez más sencillos porque son niños y hay que quitarles vocabulario porque son niños. Y bueno, y esto es de lo que habla Bruno Bettelheim y otros autores que cito, que pareciera que ahora creemos que los niños son más tontos que hace 100 años, ¿no? Que el vocabulario se ha reducido, las lecturas se han reducido. Y además hay toda una política detrás de eso, ¿no? O sea, las editoriales están haciéndolo, las juntas de padres de familia están haciéndolo, las escuelas están promoviendo que cada vez lean menos y que los libros tengan menos texto y menos vocabulario, porque si no, no va a entender el niño. Y por otro lado tenemos esta vasta literatura infantil, que es todo lo contrario. Los libros de Harry Potter son gordísimos, ¿no? Y los niños se los echan en unas... Y no hay dibujitos. No hay dibujitos, y hay mucho vocabulario que seguramente muchos no conocen y vieron por primera vez ahí. Y referencias míticas muy desarrolladas también. Hay muchísimo de referencias de mitos griegos, hay muchas cosas ahí que no tienen por qué, los autores no están pensando en que eso está mal, ¿no?
otro autor es La Brújula Dorada, ¿no? Bueno, otro libro. Pues lo mismo, ¿no? Es muchísimo vocabulario, son libros muy extensos y son un éxito. Bueno, otro autor que tú abordas es Roald Dahl y justo vamos a ver un video para poder empezar a platicar contigo sobre lo que planteas de su literatura. Vamos a ver el video. Roald Dahl era el gran gigante de la literatura infantil, indiscutiblemente. Nada bonachón, con un lápiz muy afilado, siempre rabiosamente a favor de los niños y de la buena escritura. Esa manera de tocar sin trastocar y de nombrar con tanta humanidad y confiando en tu lector es para mí una marca y un sello en él, además de una manera completamente legible y atractiva. O sea, porque como historia es muy atractiva, como lectura es sumamente legible. Roald Dahl es genial. Siempre te concede 3 deseos: entretenimiento, fantasía y humor. Una razón para leer a Roald Dahl, la belleza de sus textos. Simplemente la belleza, nada más. El magisterio de Dahl en la literatura occidental ha sido fundamental porque él ha dignificado el oficio de escritor, lo cual consideraba una insensatez, y era un escritor en todo el sentido de la palabra. Creo que ese motor que fue la vida, más allá de que fuera una vida no simple, lo transmite, lo sigue transmitiendo a grandes y chicos, no solo en sus libros, sino en las películas, en muchas de sus películas, donde el texto se respeta. Roald Dahl tiene todas las virtudes que puede tener un narrador para niños y jóvenes, y también para adultos, porque cuando uno empieza a leer se fascina con el libro. Por mi experiencia como docente te puedo asegurar que Roald Dahl es totalmente adictivo. En cuanto el lector le descubre, ya no parará hasta leer toda su obra. Sus personajes creo que son un buen vehículo para fomentar la lectura. El elemento que no falta en los libros de Roald Dahl es un adulto malvado. Él no teme nombrar a las cosas por su nombre y aborda desde los temas más peliagudos hasta los temas más divertidos e hilarantes. Roald Dahl es lo máximo. Yo tengo hijos y gracias a ellos conocí hartos libros de él, empezando por La Fábrica de Chocolates. Teniendo hijos es muy chévere cuando su merced ve una peli y eso como que invita a leer el libro. Hacen falta muchísimos autores como Roald Dahl porque creo que en literatura infantil hay que animarse a dejar de lado lo políticamente correcto y empezar a ser un poco más audaces. Me encanta Roald Dahl, es uno de mis escritores favoritos y con libros como este te lo pasarás genial y descubrirás aventuras maravillosas. Una chica que es muy inteligente, que desde chiquita, a los 2 años ya sabe escribir y a los 4 ya sabe leer perfectamente. Viste, cuando a vos te retan te dicen anda a tu cuarto a dormir, anda a leer, en cambio los papás anda a ver la tele como una chica buena. ¿No? Y si se hace una biografía estaría bueno que tengan en cuenta el libro Voy. Yo para saber más de la vida y cómo fue y todo eso, sí voy. Mi personaje favorito de Charlie y la Fábrica de Chocolates es Willy Wonka porque tenemos muchas cosas en común. Me encantan los dulces, los chocolates. La moraleja sería que no hay que ser muy como adictas a las cosas porque puede sucederle algo a uno aunque uno no lo crea. Había un lugar donde venían muchos caramelos que él quería tenerlo, que ya no estaba más funcionando. He visto a Matilda 4 veces. Los papás de Matilda son muy malos. Matilda quiere un libro, les dice que porque si ahí tiene la televisión que es más rápida. Tiene una gran capacidad narrativa, quiero decir, que mantiene perfectamente la atención y uno siempre está pendiente de qué es lo que va a pasar. Nada más maravilloso en literatura. Roald Dahl es irrepetible, pero hoy y mañana surgirán escritores que como él nos dejen su huella de talento e imaginación en el mundo. Claro que nos enseña a escribir porque nos incomoda y toda esta explosión de ternura, ingenio y sentido del humor permite que uno rompa la rigidez de la escuela. Su literatura es inquietante, es divertida, es hilarante. Como un lenguaje como muy irreverente, no sé cuál sea la palabra, que
captura a los chicos inmediatamente. Nos convocó a los niños y a los adultos de cualquier edad y nos mostró que cualquiera de nosotros puede ocultar dentro una bruja. Bien, Elisa, cuéntanos de Roald Dahl. ¿Qué es lo que a gente como tú, por ejemplo, yo decir que no lo he leído, pero muero de ganas por conocerlo más, pero también, por ejemplo, a Francisco Hinojosa, ya decías, le fascinan y sus cuentos, y a los niños, ¿no? Sí. ¿Qué es? Sí, bueno, Roald Dahl, hay una entrevista, ¿no?, que pueden escuchar en internet, en la página oficial de Roald Dahl, pues una entrevista de hace años donde le preguntaba, ¿no?, que por qué creía él que tenían tanto éxito sus libros con los niños, y él dice que los niños son más soeces que los adultos, y les gustan las bromas más simples, y son más crueles que los adultos, y que él estaba muy consciente de eso, ¿no? Y dice que para tener éxito con los niños te tienen que gustar las bromas simples, y tienes que tener un sentido del humor muy agudo, y tienes que tener una trama de primera clase, ¿no? O sea, la trama tiene que ser muy importante si vas a escribir para los niños, ¿no? Y yo creo que en los libros de Roald Dahl, como en pocos, es muy notorio que él se pone siempre del lado de los niños, ¿no? O sea, los niños son los que al final casi siempre acaban dándole una lección a los adultos. Y sí hay adultos buenos, digamos, sí hay adultos que se ponen también en el lugar de los niños, pero siempre hay este antagonismo, ¿no? De que pues el mundo del niño es una criatura que todos están tratando de civilizar, ¿no? Pero que muchas veces también es la que le está truncando las libertades y los deseos a los niños. Entonces Roald Dahl se pone en el lugar de los niños, ¿no? Él decía que a todos nos deberían de obligar a caminar de rodillas durante una semana para que nos acordáramos de lo que se siente ser un niño en un mundo de adultos. Entonces, este mundo donde los niños y las niñas son quienes dan lecciones a los adultos. Obras de, bueno, Roald Dahl está, por ejemplo, Las Brujas y otros, Charlie y la fábrica de chocolates. Pero vamos a volver un poco más para saber más de Roald Dahl, más de otras obras sobre las cuales escribes, en un momento más. Estamos en Luchadoras con Elisa Corona. Volvemos. Estamos de regreso en Luchadoras, platicando con Elisa Corona. Elisa, cuéntanos un poco más de Roald Dahl, ya en concreto de algunas de sus obras, y qué es lo que ha causado, por ejemplo, tanto escozor en asociaciones de padres, por ejemplo. Sí,
Bueno, por ejemplo, con James y el durazno gigante, de inmediato todo el mundo como que se espantó de que al principio no son 2 tías con las que vive James y que son crueles con él, no lo quieren y sus padres murieron, entonces él está solo con las tías y de pronto el durazno gigante crece en el árbol y se desprende del árbol y pasa y les rueda por encima a las tías y las deja aplastadas como calcomanía, ¿no? Entonces ya desde ahí, ¿no? Eso era algo como, ¿cómo se le ocurre, ¿no? Violento contra los adultos. Ajá, violento contra los adultos, ¿no? Y cómo es posible que las deje aplastadas, ¿no? Es obvio que las mata, ¿no? Pero, por ejemplo, en esto Roald Dahl siempre decía que había cosas como muy como fuertes, ¿no? Menciona mucho la muerte y cuestiones así, pero que nunca tienes que poner explícitamente los horrores, ¿no? O sea, dice que está ahí la acción, ¿no? Sucede algo, pero no se va a poner a decir cómo se desangraban las tías en el piso, ¿no? Simplemente el durazno pasa por encima de ellas, las deja como calcomanía, y eso es una buena broma, ¿no? Si ya te extiendes ahí y te regodeas en el morbo, pues entonces ya no es algo que le parezca que sea bueno, ¿no? A los niños no les interesa en realidad, solo quieren saber qué sigue, ¿no? Y bueno, con Charlie y la fábrica de chocolates, lo mismo, ¿no? Un montón de escritores, incluso de libros para niños y padres de familia, decían que los niños estaban como obsesionados con ese libro y que era un libro en donde se castigaba a los adultos y a los niños por igual. Y creo que en este libro es muy claro, ¿no? Que muestra las cosas que socialmente no queremos ver, ¿no? Que muchos niños son horribles porque los padres son horribles, ¿no? Claro. Y los hicieron así. Y hay un rol ahí en la sobreprotección, ¿no? Claro, sí. Hay muchos niños, ¿no? Distintos ahí que aparecen que yo creo que todos nos hemos topado con niños así en nuestra infancia, ¿no? Y también en la adultez. Y también ya de grandes, niños que no crecieron, ¿no? Y siempre están estos temas incómodos que parece que la sociedad se resiste a ver, ¿no? La muerte, el dolor, el maltrato, por ejemplo, ¿no? Claro, el maltrato a los niños, el maltrato entre adultos, ¿no? Porque esto, por ejemplo, en Matilda, ¿no? Que la maestra de Matilda es una muy buena persona, pero es maltratada por la que resulta que era su hermana, ¿no? Que es la directora de la escuela, ¿no? Y Matilda es la que llega y la va a salvar, ¿no? De ese maltrato, ¿no? Entonces son temas que están ahí y que además los trata con una ligereza Roald Dahl que no hace falta explicar cosas, ¿no? Esto también señala mucho que los niños no quieren tantos detalles, ¿no? Que a veces son los que conflictúan mucho a los adultos, ¿no? Están ávidos de acciones, son muy curiosos, pero de una forma mucho más natural que un adulto que se va a detener a ver si se le salieron las tripas a las tías, no, eso no importa, ¿no? Entonces, por esto, bueno, en el caso por ejemplo, de las brujas, ¿no? Igual hubo quienes dijeron que era un libro que atacaba a las mujeres, ¿no? Porque todas las brujas son mujeres. Ajá. Y esto pues habla también de lo malos lectores que pueden ser los adultos, ¿no? Porque lo primero que dice en el primer capítulo del libro es que hay muchas mujeres encantadoras, pero todas las brujas son mujeres. Y dice, bueno, por otro lado, todos los vampiros son hombres, ¿no? Y todos los hombres lobo también son solo hombres. Entonces, es un juego, no está señalando a nadie, ¿no? Bueno, y de que hay adultos horrorosos, o sea, los hay, ¿no? Claro, ¿no? Si no ¿Qué se hace con eso? Este no sería el mundo que es, ¿no? Y yo pienso en algunos otros personajes que, por ejemplo, protagónicos que son niños, y eso me lleva a Huckleberry Finn, ¿no? O, por ejemplo, al Lazarillo de Tormes o a los personajes de Charles Dickens, que son niños protagonistas que sufren, que pasan por historias durísimas. Sí. Y, o sea, ¿por qué sacarlos de ahí, no? Bueno, además es muy interesante, ¿no? Que menciones a Charles Dickens, porque precisamente, pues, Oliver Twist es uno de los primeros libros, es el primer héroe niño, y es un héroe que se la pasa llorando los primeros 8 capítulos del libro, ¿no? Porque está en un mundo horroroso, ¿no? Y además fue de estos primeros libros que concientizaron a la sociedad sobre lo que era ser un niño en este mundo, ¿no? Y
Y después, bueno, viene algo como Huckleberry Finn, que en muchos sentidos es como un antihéroe, ¿no? de Oliver Twist, ¿no? Es un niño que no le interesa ser civilizado, ¿no? Que él está feliz viviendo en el pantano y no quiere vestirse bien porque siente que está incómodo con la ropa limpia y que no quiere estar en una casa e ir a la escuela, ¿no? Todas esas cosas que para Oliver Twist fue como llegar a un paraíso, ¿no? Que al fin alguien lo ayudó. Pero Huckleberry Finn ya no, es como el niño indomable, ¿no? Que no quiere ser civilizado jamás y que se mantiene al margen, ¿no? De todo esto. Pero la crítica que haces en este libro tiene que ver con una palabra, la palabra nigger o negro. Y para eso vamos a ver un video en el que nos introducimos un poco más a una polémica que se desata por otro libro similar, pero nos va a ayudar como enlace. Este video habla acerca de Tintín, este cómic belga, y específicamente de la aventura de Tintín en el Congo. Entonces vamos a verlo y después seguimos con Huckleberry Finn. En holandés, en inglés, tenemos en polaco, tenemos en español, tenemos en catalán. Y así hasta 80 idiomas. El Museo Hergé tiene ediciones incluso en mongol y hebreo de las aventuras del reportero de ficción más famoso del mundo, un héroe de papel al que Bienvenu Mondondo ha llevado a los tribunales por racista. Aquí no se lo creían. ¿Cómo? ¿Un congoleño belga demanda a Tintín? Sí, dice, y solo hay que hojear el álbum para entenderlo. Y nos lo muestra. En esta viñeta, hasta Milou llama vagos a los negros. En otra, adoran a Tintín como si fuera un dios, que hasta enseña a los niños a sumar 2 y 2. Si no se retira, añade el abogado, pedimos que se incluya un prólogo como el de la edición inglesa, advirtiendo del contenido racista del cómic. La fundación que custodia la obra de Hergé se opone. Dice que hay que leer Tintín en el Congo como un producto de su época en plena colonización belga y confía en que la polémica no afecte a la película que prepara Steven Spielberg sobre el unicornio azul. Lo que pedimos es respeto a la obra de Hergé, nos explica su portavoz. Y es que en Bélgica Tintín es algo más que un personaje de cómic. Es un patrimonio nacional con museos, calles y hasta estaciones de metro. Lo que el propio Hergé calificó de error de juventud ilustra para muchos otros la mentalidad colonial que llevó al exterminio de 10 millones de personas durante el reinado de Leopoldo II de Bélgica, una herida todavía abierta cuando se cumplen 50 años de la independencia del Congo. Bien, como vimos, todo el tratamiento o el acercamiento que se hace en el libro de Tintín acerca de población en África, es todo un tratamiento que desde ahora, y también en su momento, es totalmente colonizador, ¿no? Y eso es definitivo. O sea, es una lectura que es producto de la época, pero una cosa es acercarse críticamente al texto y entender el momento en el que fue producido, ¿no? Y bueno, hay legislación que ha pedido, por ejemplo, que en el caso concreto del prólogo a Tintín, a estos libros, se explique, se haga una nota, ¿no? Pero no se busca censurar el texto en sí mismo. Y es algo de lo que tú hablas por acá. Cuéntanos, ¿qué pasa con...? Sí, bueno, en el caso de Huckleberry Finn, gran parte de la censura ha estado alrededor de esta palabra, ¿no? De nigger, que es la palabra más ofensiva quizá del lenguaje, del inglés, para referirse a los afroamericanos, ¿no? Y bueno, esta palabra es muy curioso, ¿no? Porque al principio, cuando surgió Huckleberry Finn, la censura, más bien al contrario, ¿no? Lo que les molestaba era la relación de amistad y de cercanía entre un niño blanco y un esclavo negro que está escapando, ¿no? Y pasa el tiempo, y entonces a mediados ya del siglo XX, lo que molesta es que se utiliza más de 200 veces la palabra nigger a lo largo de la novela, ¿no? Entonces, pero hay un anacronismo, ¿no? O sea, se intenta aplicar parámetros de otro tiempo a una obra que se escribió pues en un tiempo en el que era totalmente común usarla, ¿no? Y además lo que es más grave, yo creo, en el caso de Huckleberry Finn, es que precisamente es uno de los temas centrales de la novela, ¿no? O sea, todo el tiempo se está ahondando respecto a lo que significa ser un esclavo negro
y escapar, y si eso está bien o está mal, ¿no? Que es... Y además la amistad entre dos niños y una relación igualitaria que supera la diferencia racial. Claro, ¿no? Que ya está totalmente, además, como te decía, ¿no? Es un tema central porque uno de los grandes momentos de la literatura, yo creo universal, es este momento en el que Huck estaba a punto de denunciar a Jim porque él cree que se va a ir al infierno, ¿no? Si ayuda a escaparse a un esclavo negro, ¿no? Entonces él cree que se está condenando al infierno, pero no puede encontrar un solo argumento en contra de Jim porque él siempre lo ha ayudado y ha estado ahí, y es el único adulto que se porta bien con él y que lo quiere y que lo considera que hay que cuidarlo. Entonces no pueden encontrar una sola cosa en contra de Jim para denunciarlo, ¿no? Y entonces en un último momento como su conciencia de niño surge y dice, bueno, pues ni modo, me iré al infierno y ya no voy a pensar más en reformarme, ¿no? Y es como esta conciencia que surge más allá de todo lo que le han enseñado, porque está en una sociedad que le ha enseñado que los esclavos son esclavos y de así se deben de quedar, ¿no? Que los negros son negros y no pueden cambiar su condición, y él va más allá de su condición aprendida, ¿no? Y sobre eso justo quisiera regresar, estamos en Luchadoras, no se vayan, pero vamos a volver en este ejercicio por una parte de censurar en lo superficial, digamos, y por otra parte acercarnos o transmitir a los niños en una serie de prácticas cotidianas, bueno, justo a lo que se trata de censurar. Es contradictorio, ¿no? Es polémico. Sí, claro. Pero volvemos en un momento más, estamos en Luchadoras con Elisa Corona, no se vayan. Estamos de vuelta en Luchadoras. El tiempo ha corrido mágicamente y estamos ya en el último segmento y hay tanta tarea de donde cortar todavía. Pero, Elisa, estábamos hablando un poco también del absurdo, ya llegábamos del absurdo de la censura, ¿no? Sí. Porque al mismo tiempo de que nos fijamos en suprimir palabras, por ejemplo, y de proteger a los niños, como si fueran criaturas indefensas, o como dice Francisco Hinojosa en una entrevista que tú le haces, pareciera que creyéramos que son subnormales. Sí. En realidad hay tantas otras cosas en el mundo que suceden, de las cuales ni siquiera nos preocupamos por protegerlos, ¿no? Sí, yo creo que precisamente este es el absurdo de la censura, ¿no? Y que es algo que nos deja muy claro y nos sugiere Coetzee esta pregunta de si no será más bien que queremos protegernos a nosotros, ¿no? Que el adulto quiere que se le mantenga en un estado de respeto, ¿no? Exige el respeto para él y exige la inocencia para los niños, ¿no? Pero realmente estamos logrando algo con la censura, realmente
se consigue el objetivo de evitar que el niño sepa algo o de evitar que el niño que llegue a un conocimiento que no debería antes de tiempo. Pues en realidad yo creo que no, la respuesta es no, la censura no logra esos objetivos porque el mundo real está allá afuera, ¿no? Y es más abayazado. Exactamente, ¿no? Una palabra en sí no encierra más que lo que se está expresando por una persona, por un contexto, y borrar la palabra no va a eliminar ni el racismo, ni la misoginia, ni ninguna de las cosas terribles a las que los niños se tienen que enfrentar todos los días. Claro, y que adquieren en la práctica cotidiana, en la relación con las personas. Tú haces mucha referencia en tu texto, por ejemplo, a las asociaciones de padres en los Estados Unidos. Y a mí me causa como mucho interés reflexionar justo en la sociedad norteamericana o en los Estados Unidos concretamente. Porque en un contexto como de guerra tan voraz, en un discurso abiertamente bélico, con Guantánamo, Abu Ghraib, todo, o sea, ¿cómo podemos tener, o cómo se puede tener tal puritanismo ante...? Exacto, sí, es una de las grandes contradicciones y que son muy claras, y bueno, qué más claro que lo que acaba de pasar en Connecticut, ¿no? Apenas en diciembre, ¿no? Están preocupados de quitar un libro como Harry Potter de los estantes, y mientras tanto cualquier persona puede entrar a una escuela primaria y balacear a los niños, ¿no? Vete un libro, pero dale armas a los maestros, ¿no? Ajá, sí, es que es impresionante este discurso doble, que justamente lo que pone en evidencia es esto, ¿no? Que en realidad a los que se quiere proteger con la censura es a los adultos, ¿no? O se quiere tapar el sol con un dedo, ¿no? Como dicen. Claro. Un poco, nos reímos un poco fuera del aire de esta imagen absurda del pato Donald, que siempre está con una camisita, y cuando se quita la camisita lo primero que hace, y queda desnudo totalmente, es taparse abajo, cuando en realidad siempre, nunca trae calzones. Nunca trae pantalón ni nada, ¿no? Sí, es muy curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, este tipo de guiños, ¿no? Que resultan cómicos, ¿no? Que acaban siendo como para que alguien se ría, pues ponen en evidencia que los niños entienden muy bien esos chistes, ¿no? Que hay algo ahí que no tiene sentido, ¿no? Y que es para reírse, ¿no? A veces. Y bueno, como te comentaba antes, que hay un libro que estoy traduciendo, que espero que algún día salga, que se llama El robo de la Mona Lisa, es de un autor inglés, de Darian Leader, y que justo él dice que nuestro mundo visual está construido a veces en torno a las cosas que no se ven, ¿no? O sea, se supone que no debemos exponer, por ejemplo, los genitales, ¿no? Ciertas partes del cuerpo que no deben ser mostradas, pero precisamente hay una gran curiosidad alrededor de eso, ¿no? Y esa curiosidad no se puede borrar, ¿no? Y bueno, justo vamos a ver ahora un video de Luis Pechetti, porque él aborda de una manera muy sencilla, muy divertida, muy abierta y directa, esas cosas que, niño, déjese ahí, no se toque, déjese los mocos, déjese ahí, ¿no? Ahí. Exacto, entonces, vamos a ver este video y para seguir también platicando después de otros autores que hacen otros acercamientos y que tienen un respeto gigante por los niños. No se muevan, malvados, que nos estamos sacando una foto. Hola, queridos amigos que están en su casa, ya apuntaron con sus cámaras. ¿Cómo que no tenían las cámaras de fotos? Y nosotros acá hace como 15 y 20 minutos que estábamos esperando. Bueno, les daremos tiempo para que busquen su cámara de fotos en lo que nosotros nos preparamos para hacer un juego. Todos preparados, por favor. Las manos así, las llevan hasta el pecho. Ustedes en su casa también. Las manos las llevan hasta la nariz así, suavemente. Como si tomaran así una perla preciosa, así, y dicen: yo tengo un moco, lo saco poco a poco, lo redondeo, lo miro con deseo, yo me lo como y lo saboreo, me sabe a poco y vuelvo a empezar a ver, a ver. ¿Y ustedes en su casa también, mis amigos? Yo, pero más así onda turururururu. ¿Vamos? Exacto.
Entre ópera y turururururu. Yo me muero. Exacto. Yo tengo un moco, lo saco poco a poco, lo redondeo, lo miro con deseo. Yo me lo como y lo saboreo, me sabe a poco y vuelvo a empezar. A ver, solo que más fuerte cantando ustedes y más grande. Yo tengo moco, lo saco poco a poco, lo redondeo, lo miro con deseo. Yo me lo como y lo saboreo, me sabe a poco y vuelvo a empezar. A ver, saludamos a la finísima platea. Adiós, mis queridos amigos, un saludo como se hace serio, ey, así, miren, adiós. Se acabó. Un saludo de reverencia, adiós. Otro saludo de reverencia, adiós. Así, saludo de reverencia arrodillado como hace él, adiós. Saludo de muchísima reverencia. Perfecto, era eso, el saludo más de reverencia. Bueno, un saludo de reverencia revolcándose. Hasta luego, queridos amigos. ¿Qué tal los mocos? Y bueno, Luis Pachete tiene otras canciones, como una que se llama Somos Puercos, ¿no? Es muy divertido. Sí, creo que esa la he escuchado. Y bueno, no puedo dejar de recordar o de regresar a un autor del que hablaste ya hace un rato, de Francisco Hinojosa y La peor señora del mundo. Claro, ¿no? Que es este libro que ha tenido tanto éxito, que bueno, a mí me parece pues magnífica, ¿no? La forma en que desarrolla esta cuestión precisamente de que hay adultos horrorosos, ¿no? Y parece que eso es lo que todos quisieran borrar del mundo infantil, el hecho de que hay adultos muy malos, y además La peor señora del mundo plantea algo que pocos libros se atreven a plantear, que es el hecho de que hay adultos que no cambian, ¿no? Y que son malos y que van a seguir siendo malos, y que tú tienes que hacer algo al respecto, ¿no? Porque ellos no van a cambiar, como que siempre al final uno quiere poner las moralejas, ¿no? Claro. De, no, todos cambian y no, pues al final todos fueron felices para siempre. Y aquí no, la peor señora del mundo siempre va a ser la peor señora del mundo, entonces los demás la tienen que engañar, ¿no? Para que deje de atacarlos y de golpearlos y de hacerles maldades. Y entonces la tienen que engañar para que ella cambie, ¿no? Si no, no va a cambiar, no va a dejar de ser mala. Y también fue un libro censurado, ¿no? La verdad de eso no estoy tan segura, pero puedo casi asegurar que pues la primera recepción no debe haber sido tan efusiva, ¿no? O sea, es un libro que hasta ahora ya se considera que es un gran clásico, libro. bueno. Ya es un clásico y bueno, Francisco Hinojosa es un clásico vivo, ¿no? Aquí en Rompeviento, en otro programa, en Arte Afuera, con Daniel Barrón, estuvo Francisco Hinojosa. Les vamos a compartir en nuestro Facebook un fragmento justo donde él habla de que los primeros 3 editores que leyeron La peor señora del mundo, sí, deben haber quedado impactados. Dijeron, no, esto no. Esto y fue Daniel Goldin el que dijo, no, esto sale y sale, y bueno, es un éxito, ¿no? Sí, claro, además, con Hinojosa precisamente comentábamos alguna vez de estos temas censurables, ¿no? Que decía que él en una lista de estos temas que supuestamente no se podían tratar, había algo tan absurdo como las casas con alberca, ¿no? Que ese era un tema prohibido, y nunca entendió por qué, ¿no? Seguramente había algo detrás de eso, y entonces decidieron prohibir el tema de las casas con alberca, ¿no? Entonces, es pues, absurdo. Sí, te habla de lo absurdo y lo sin sentido que puede ser el determinar qué se puede hablar y qué no. Y eso me hace pensar también en esto de la moraleja, la historia de si fueron felices para siempre, inevitablemente en Disney y en los hermanos Grimm, por ejemplo, ¿no? Los hermanos Grimm, los cuentos originales son escabrosos. Sí, son espantosos, ¿no? No me acuerdo, en un artículo en el periódico leía que
seguramente los hermanos Grimm en la actualidad hubieran ganado millones haciendo juegos de video, ¿no? Decían porque son igual de espantosos, ¿no? Y todo es muerte y sangre. Y Las brujas son realmente aterradoras. Ajá. ¿No? Sí, ¿no? Y las moralejas son macabras, ¿no? Más que ser moralejas, parecen así un castigo imperdonable por cualquier cosa, ¿no? Y pienso en Hansel y Gretel porque para preparar esa entrevista estuve leyendo un poco porque, por ejemplo, Hansel y Gretel son abandonados en el bosque porque sus padres no les pueden dar de comer. Entonces, al despojar de ese subtexto o de ese contexto, realmente estás perdiendo una lectura de la época súper importante. Importantísima, ¿no? Y además, pues que vuelve al hecho de que todos secretamente sentimos ese abandono, ¿no? No importa que nuestros padres ahí no nos hayan abandonado en el bosque, pero son sensaciones que apelan a nuestra humanidad misma, ¿no? Que todos nos hemos sentido incomprendidos por nuestros padres o abandonados por ellos de alguna forma. Hemos sentido la injusticia, ¿no? Pues del mundo de los adultos y eso sigue ahí, ¿no? En estos cuentos clásicos, ¿no? Entonces, yo creo que Disney ha recuperado ciertas historias y todo de manera, digamos, salvable, pero pues muchas veces no es lo que, o más bien no podemos quedarnos solo con esa versión, ¿no? Porque sabemos que la original es otra, ¿no? Y que hay muchas otras versiones y que no podemos definir cuál es la que más le va a gustar a un niño, además, ¿no? Y bueno, hablando de este respeto por los niños, por su inteligencia, también platicábamos un poco sobre 31 minutos, ¿no? Sí, esta serie de tele chilena, que es fantástica. Es buenísima, ¿no? Y además que es una serie que siempre todos comentan que se debe haber hecho con 5 pesos, ¿no? Porque no tienen mayor presupuesto. Mayor presupuesto, son unos calcetines, unos títeres, y que además casi siempre hay bromas ahí que si fuera tal vez el que está haciendo los libros de texto diría, no, es que el niño no lo iba a entender, ¿no? Es muy complicado, y por supuesto que lo entiende, ¿no? Y entiende muchos chistes que muchas veces los adultos ya no estamos tan sensibilizados, ¿no? Y bueno, vamos a dejarles en nuestro Facebook también un video acerca de 31 minutos para que lo vean un poco más, y es un video que a Elisa y a mí nos gusta mucho, que es de un pasaje que hace alusión a Spencer Tunick, este artista que fotografía, ¿no? Desnudos, y para niños sin que provoque más empacho. Claro, ¿no? Sí. Bueno, hemos llegado al final de Luchadoras tan pronto y con una conversación tan rica también, ¿no? Sí, muchas gracias, Lulu, por la invitación. Gracias a ti, y bueno, ¿hacemos un juego de palabras? Ok, van a psicoanalizarme. ¿Qué piensas cuando te digo cuerpo? Bota. Escritura. Lápiz. Represión. Sensor. Oculto. Negro. Poder. Rey. Infancia. Niño. Princesas y príncipes. Corona. Disney. La Bella Durmiente. Roald Dahl. Chocolate. Tan sabroso como un chocolate. Esta plática con Elisa hoy. Muchas gracias, Elisa. ¿Dónde te pueden seguir? Pues pueden seguirnos, bueno, yo además de lo que escribo, canto, tengo un grupo que se llama Doble Vida, con otro escritor músico que es José Eduardo Uchín. Pueden buscarnos en MySpace, en Facebook, como Doble Vida. Eduardo Uchín tiene un blog que es Tediosfera. Y se los compartiremos en Facebook. Sí, busquen también la página de Deleatur, del libro. Claro. Para que estén al pendiente de nuestras presentaciones. Muchas gracias, Elisa. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos en Luchadoras. Hasta la próxima.